con esas recomendaciones, por favor, licenciado, muchas gracias por su participación. Agradecemos mucho el desprendimiento que ha tenido con nuestro colegio. Bien, muy buenas tardes. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Sí se puede ver? ¿Se puede ver las diapositivas, el video? ¿Me escuchan? ¿Todo está bien? Bueno, en el chat dice que se escucha y que el audio está bien. Ok. Yo no tengo retorno. Cualquier cosita me hacen notar, por favor, para que veamos cómo podemos solucionar el problema. Bien, ¿podemos empezar, Orlando? Sí, por favor, podemos empezar. Bien, muy buenas tardes a todos. Hemos preparado una pequeña exposición sobre el efecto que tiene en la preparación de los estados financieros la pandemia que estamos viviendo en este momento a nivel mundial y que obviamente también afecta a nuestro país. Siempre es bueno, vamos a empezar con una pequeña reflexión, mencionar que en medio de todas las dificultades que estamos atravesando, pues sin lugar a dudas tenemos la oportunidad primero de compartir entre personas que por ahí estamos en diferentes lugares geográficos, pero además también tenemos la oportunidad de aprender o de compartir los conocimientos que esperemos les sean de mucha utilidad al momento de preparar sus estados financieros. Para poder empezar, hemos considerado aspectos de carácter general que primero tienen que ver con la cronología del cómo se ha ido generando el COVID-19 a través del mundo, y en función de esa condición es que luego vamos a establecer si realmente consideramos que hay la necesidad de tomar en cuenta estos hechos para fines de la contabilidad y obviamente también definir cuál es el momento que realmente se considera como importante o como vital para poder incorporar contablemente los eventos que estamos viviendo. Es bueno que veamos que entre el 12 de diciembre y hasta el 31 de diciembre, China empezó notificando en primer lugar un conglomerado de casos que ellos básicamente los denominaban como casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, y donde obviamente, si ustedes se dan cuenta, ni siquiera utilizábamos todavía el nombre que hoy en día tiene el virus, sino que básicamente se hablaba de un conglomerado de casos de neumonía. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud asegura que el brote constituye una emergencia de salud pública internacional y que obviamente es de carácter importante. Sin embargo, hasta ese momento, todavía ellos ni siquiera le habían dado un nombre específico a ese virus que ya lo teníamos en vigencia y que evidentemente ya estaba empezando a generar algunos problemas, especialmente en Asia. Posteriormente, el 11 de febrero, la OMS convoca a un foro de investigación e innovación y en ese momento recién le asignan el nombre y le dan precisamente el nombre al virus bajo la denominación de COVID-19. Y posteriormente, el 11 de marzo del 2020, la OMS declara recién la propagación del COVID-19 como una pandemia de carácter mundial. Entonces, si ustedes pueden apreciar esta línea de tiempo que hemos ido diseñando, nos da la pauta de que evidentemente este virus no necesariamente estaba totalmente definido y conocido desde un determinado momento, sino que a medida que va transcurriendo el tiempo es que se van definiendo ciertos hitos que son importantes y que luego los tenemos que considerar para fines contables. Este virus está provocando diferentes alteraciones en todos los niveles de la sociedad y evidentemente en este momento podemos decir que es totalmente incierto el cómo se lo va o se va a desarrollar realmente y cuánto tiempo vaya a durar todas las medidas que se están dictando, no solo a nivel de Bolivia, sino a nivel mundial.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la contabilidad y de los negocios también, nosotros podríamos decir que estamos viviendo un momento de incertidumbre que obviamente es muy difícil que en este momento podamos establecer con precisión todos los efectos que pudieran tener y que pudieran darse a lo largo del tiempo. Es bueno que tomemos en cuenta que todas estas alteraciones que se van creando en la sociedad primero están definiendo que pese a todos los problemas que tenemos, las entidades todavía tengan la necesidad de preparar sus estados financieros, algunas que ya cerraron al 31 de diciembre del 2019 y también aquellas que cerraron al 31 de marzo del 2020 que ya están iniciando las actividades necesarias para poder preparar sus estados financieros, donde obviamente en algunos casos utilizarán las normas internacionales de información financiera o como el caso particular de nuestro país, utilizaremos las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Por otro lado, los auditores también están trabajando para poder emitir sus informes sobre dichos estados financieros, ya sea sobre normas internacionales de auditoría o como el caso particular nuestro, bajo normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, que en esencia son las mismas normas internacionales, pero que para nuestro país reciben la denominación de normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Y por el otro lado, tenemos las autoridades gubernamentales que están emitiendo un conjunto de normas, primero de carácter restrictivas, aunque parece excepcionales, porque no es algo habitual lo que estamos viviendo en estos días, que obviamente, por otro lado, nos lleva a una reducción drástica en las actividades que estamos desarrollando, no solo las actividades económicas, sino las actividades diarias que tenemos, para de alguna forma tratar de contener su propagación y obviamente para tratar de que estas condiciones de alguna manera sean llevaderas, también se han empezado a emitir un conjunto de normas de carácter económico, especialmente de carácter tributario y financiero, que de alguna forma mitiguen todos los efectos que esto pueda llevar en el tiempo y que obviamente nosotros podamos de alguna forma acomodarnos a estas condiciones. Desde el punto de vista de las empresas, todas estas condiciones nos están generando una infinidad de elementos que tenemos que tomar en cuenta en el sentido de que, en primer lugar, por ejemplo, es posible que muchas empresas hasta estén viendo la posibilidad de cambiar su modelo de negocio, porque las necesidades de los clientes seguramente van a ir cambiando a medida que este virus vaya propagando y obviamente las condiciones se vayan vislumbrando un poco mejor. En esa condición es posible que muchos negocios se vean fortalecidos por todas estas operaciones y otros por ahí un poco complejos y hasta tengan que reubicar, recambiar, reestructurar su modelo de negocio para seguir satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Muchas empresas en este momento estarán atravesando problemas que tienen que ver con la interrupción de sus actividades de producción, ya sea porque sencillamente el personal no puede llegar a sus instalaciones, porque tal vez muchas de esas actividades no han sido consideradas como prioritarias en el momento que estamos atravesando y por lo tanto las fábricas no pueden o no van a estar trabajando de manera normal. En otro lado, aunque las fábricas tengan que ver con actividades que por ahí son denominadas como prioritarias, por ahí nos hemos visto afectados con ciertos cortes en la cadena de suministros y en este momento, aunque una empresa quisiese fabricar o elaborar ciertos productos, por ahí no cuenta con los insumos necesarios para hacerlo. Y obviamente eso también está llevando a que muchas empresas o estén cerrando sus instalaciones o también los puntos de abastecimiento o de distribución de sus productos. Eso ya desde el punto de vista financiero, obviamente está generando una disminución significativa en el nivel de ingresos que tienen las empresas, donde obviamente además de solamente modificar los ingresos, donde algunas por ahí no están recibiendo, es más, ningún ingreso durante estos últimos 30 días, y otras por ahí han recibido ingresos muy pequeños, también podemos ver efectos contrarios, donde seguramente hay empresas que han incrementado significativamente su nivel de ingresos durante este periodo y que evidentemente tienen la necesidad de ir revisando ciertas condiciones que tienen que ver con los contratos que han suscrito con sus clientes. También este tema de la inmovilidad y los problemas de carácter financiero que se están generando en nuestro país está originando
o muy poca recuperación o una nula recuperación de las ventas a crédito o las cuentas por cobrar que tienen las empresas. Eso nos lleva a creer que obviamente las empresas cada vez van sintiendo mayor ausencia de liquidez y ese problema de liquidez o iliquidez en las empresas les empieza a generar problemas de carácter financiero, donde obviamente están viendo, evaluando las posibilidades de cómo recurrir a nuevos financiamientos y sin embargo las condiciones no necesariamente van a estar ahí y no necesariamente todas las empresas van a poder obtener financiamiento con facilidad. Eso obviamente va a incrementar las deudas financieras, pero no solamente las deudas financieras, sino también las deudas de carácter tributario y laboral. Por lo tanto, bajo esta coyuntura, seguramente muchas empresas empezarán a tener dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros, a sus compromisos laborales y también a sus compromisos tributarios. Y toda esta condición, desde el punto ya de vista de carácter estatal, nos ha ido generando nuevos pronunciamientos, especialmente en materia tributaria y laboral, que es importante que sea considerada por las empresas, porque en algunos casos estas medidas podrían ir a aliviar ciertas condiciones del endeudamiento que tengan las empresas o utilizar los escasos recursos que tienen para actividades diferentes, y es como que en este caso, especialmente el fisco, va a empezar a, de alguna manera, financiar las operaciones de las empresas con el hecho de postergar el pago de los impuestos y que ese dinero, que en teoría debería estar destinado a los impuestos, pueda obviamente ser destinado como capital de operaciones dentro de las empresas. Y en este ambiente complejo que tenemos, seguramente vamos a llegar al extremo en el cual se van a tener que cerrar muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, donde obviamente un sinfín de elementos van a afectar las condiciones que han o con las cuales han ido operando normalmente, y en estas condiciones es posible que se vean obligadas a cesar sus operaciones. Entre el mapa de lo que nosotros podemos analizar como aquellos sectores que o han sido más afectados o beneficiados por este virus, es bueno que tomemos en cuenta de que en el extremo nos vamos a encontrar de que los perdedores potenciales más grandes que nosotros podemos ver en este momento son sin lugar a duda las actividades o las industrias del turismo, de la aviación y los automotores. Y al otro lado, seguramente entre los ganadores que podemos mencionar o las industrias que se van a fortalecer por esta pandemia, seguramente nos encontramos con que están los servicios médicos y obviamente todo lo que tiene que ver con el procesamiento y la distribución de alimentos y ventas al minorismo. Entonces, estos, si ustedes se ponen a dar cuenta, pues obviamente es un efecto que en algunos casos puede estar generando problemas, obviamente perdedores potenciales, podríamos llamarlo así, o empresas que van a sentir efectos negativos en sus operaciones, pero al otro lado también hay cierto tipo de empresas que por ahí se van a ver beneficiadas con estos elementos y que también, sin embargo, tienen que adecuar su modelo de negocio a las circunstancias particulares que en este momento se generan. Ahora viene una pregunta que nosotros tenemos que responder con esta pequeña introducción que hemos hecho. ¿Cuáles de todos estos hechos que hemos ido mencionando y que están relacionados con el COVID-19 realmente son los que afectan a las entidades y sus negocios? ¿Será el brote del virus como tal, que como ustedes ya lo han visto se ha generado en diciembre del año 2019? ¿O por el otro lado serán todas las medidas que se han ido emitiendo a nivel de los diferentes países para evitar la propagación de este virus, especialmente en el caso particular de Bolivia, medidas que han sido emitidas por el gobierno para evitar la propagación del virus? La pregunta es, ¿cuál de estos hechos realmente es el que tiene impacto sobre los estados financieros? ¿Nos preocupará el brote del virus como tal o el conjunto de medidas que el gobierno ha ido realizando para evitar la propagación de este virus en nuestro país? Y si nosotros queremos realmente entender estos criterios, pues diremos que la segunda es el hecho que realmente a nosotros nos es trascendental dentro de lo que implica la preparación de los estados financieros. Y antes de que continuemos, voy a volver a la primera diapositiva que habíamos visto para que ustedes puedan entender realmente esa cronología en el tiempo
y se den cuenta de cuál es la fecha en la cual realmente aparece esa condición y cuál es el momento que nosotros consideramos que es importante para fines de lo que son los estados financieros. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, ¿será que el virus, desde el momento de su aparición o desde el momento en el cual fue notificado por la materialidad o la significatividad que tenía, ya tenía algún efecto en los estados financieros, y estamos hablando de diciembre del año 2019, o es que realmente el hecho más importante es el momento en el cual esto se lo declara como una propagación, como pandemia, y a partir de eso los diferentes países empiezan a generar medidas de excepción para poder evitar la propagación de este virus. En el caso particular de Bolivia, por ejemplo, el 17 de marzo es que recién se declara esa pandemia como un hecho relevante y obviamente a partir de ese momento se declara una emergencia nacional y por lo tanto se empiezan a emitir todas las medidas que nosotros hemos ido tomando conocimiento a lo largo de estos días. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, el hecho vital está aquí. A partir del 11 de marzo, y en el caso particular de Bolivia, si quieren ir un poquito más en el tiempo, diríamos el 17 de marzo, que es el momento en el cual se emite la norma que define que estamos en una etapa de emergencia sanitaria nacional y por lo tanto entramos en un proceso de cuarentena. En esa coyuntura, y teniendo claro que el hecho son el conjunto de medidas que se han emitido para propagar el virus por parte del gobierno, y eso ha ocurrido entre el 11 y el 17 de marzo en el caso de Bolivia, y más o menos las fechas son parecidas si nosotros vemos la correlatividad que tienen los hechos en el mundo entero, pues nos damos cuenta que en esencia, en esas 2 semanas, entre el 15 y el 30 de marzo, es que todos los países han empezado a reaccionar a esta condición. Y obviamente ese es el momento en realidad que nosotros podemos definir que tiene el efecto sobre los estados financieros. ¿Y qué tipo de efectos podría tener esto? Cuando ya hablamos de la información financiera como tal, nosotros tenemos que evaluar qué impacto tiene esta pandemia primero sobre la situación financiera, es decir, habrán algunos activos y pasivos que se van a ver afectados por esta condición y luego cómo afectará en cuanto al resultado de las operaciones. Porque como decíamos hace un momento, es posible que algunas empresas hayan bajado significativamente su nivel de ingresos, otras por ahí han incrementado su nivel de ingresos, pero también está la condición de que no solamente son los ingresos, sino los costos y los gastos relacionados, que evidentemente muchas empresas, por ejemplo, en este momento, no están percibiendo ningún ingreso, pero aún así tienen la obligación de cubrir todo el costo que implica la mano de obra. Y cómo además todo eso está afectando en los flujos de efectivo, porque obviamente el sistema financiero, aunque esté funcionando, pues obviamente no podemos acceder a él con todas las ventajas y los beneficios que normalmente lo hacemos, pero no solamente es el acceso al sistema financiero, sino en realidad al flujo de dinero, porque resulta que muchas empresas no están pudiendo hacer frente a sus obligaciones y obviamente las otras, que nosotros seríamos el otro caso, no estamos en condiciones de poder cobrar por las operaciones que ya hayamos realizado. Y si finalmente todo este conjunto de elementos no tienen impacto como tal dentro de lo que son los elementos de los estados financieros, pues vamos a tener que ver también el impacto que podrían tener sobre las revelaciones que son parte de esos estados financieros. Entonces, si nosotros hablamos de hacer una evaluación del impacto que podría tener este virus respecto de lo que implica los estados financieros de las empresas como tal, tenemos que tomar en cuenta que en algún caso podría verse afectados o el deterioro de valor de los activos o ver impactos sobre alguna partida de los estados financieros. Y ahora cuando empecemos a ver esto, que no lo vamos a desglosar en su totalidad, van a ver ustedes que llegado el momento de todo lo que vamos a hablar, vamos a tomar un efecto solamente para analizarlo con mucho detalle, pues nos vamos a encontrar de que, por ejemplo, en este momento, cuando hablamos de la preparación de estados financieros, no tenemos que olvidar que en Bolivia los estados financieros se preparan de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Y ese compendio de normas
está formado, por un lado, con las normas locales, que son 14 normas que tenemos, y por el otro lado, en ausencia de norma local, pues estamos obligados a aplicar las normas internacionales de información financiera. En ese contexto, por ejemplo, nos vamos a encontrar de que podríamos tener un problema con la medición de los inventarios. Puede ser que muchas empresas tengan productos que son perecederos. Por lo tanto, la condición es que si nos mantenemos durante 30 días o 60 días o 90 días en la inmovilidad con la cual tenemos ahora, seguramente muchos de esos inventarios no solamente van a quedar obsoletos, sino van a quedar totalmente inservibles. Por lo tanto, eso podría afectar en la medición de los inventarios de las empresas. Y también podemos ver, obviamente, si hablamos de la medición, vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, para su medición, la norma contable número 1 y podemos apoyarnos también en la NIC número 2 relacionada específicamente con el tema de inventarios. Decíamos que también vamos a tener problemas en la recuperabilidad de las cuentas por cobrar. Por ejemplo, tendremos que evaluar cómo vamos a calcular esa previsión esperada o el deterioro de valor esperado de las cuentas por cobrar. Y en este caso, seguramente la norma que tenemos que tomar en cuenta ya no es la norma tributaria, porque si ustedes se ponen a pensar ese promedio de incobrabilidad de los 3 últimos años, pues seguramente, además de ser un criterio eminentemente tributario, pues no está reflejando la realidad de cómo se están comportando las cuentas por cobrar en este momento. Y para hacer un análisis específico sobre eso, seguramente tenemos que tomar en cuenta hoy la NIF número 9. Pero no solamente las cuentas por cobrar se podrían estar deteriorando, también se podrían estar deteriorando otro tipo de activos no financieros, como los bienes de uso, las propiedades de inversión o inclusive los activos intangibles. Y para este caso en particular deberíamos tomar en cuenta la NIC 36. Y nos vamos a encontrar con que también podríamos tener que evaluar, vean, no solamente la parte de los activos, sino también aquello que tiene que ver con los pasivos, porque nos vamos a encontrar con obligaciones que pudieran haber surgido o que podrían estar surgiendo del cumplimiento de ciertos contratos e inclusive evaluar la condición de lo que podría ser una provisión para contratos onerosos. ¿Y qué es un contrato oneroso? Es en esencia un contrato que uno lo realiza a pérdida. Es decir, un contrato en el cual los beneficios o los ingresos que yo espero recibir de ese contrato van a estar por encima de los costos que me implica prestar, por ejemplo, un determinado servicio. Entonces, en esa condición, por ejemplo, la norma que tengo que tomar en cuenta será la NIC 37 para definir cómo voy a identificar la existencia de esos contratos onerosos y cómo voy a definir una provisión para hacer frente a ese tipo de obligaciones. Y si continuamos con el tema de los pasivos, decíamos que es posible que muchas empresas inclusive empiecen a cerrar sus operaciones y obviamente eso va a implicar terminar los contratos con sus empleados y ahí tendremos que evaluar lo que son los beneficios a los empleados aplicando la NIC 19. Y algunas empresas podrían en este momento estar recibiendo ciertas subvenciones del gobierno y obviamente hay que evaluar cómo vamos a contabilizar esas subvenciones y en qué momento como tal las subvenciones se consideran como un ingreso para una determinada empresa. Y para este caso, pues seguramente la única norma que nos servirá será la NIC número 20. Y podemos llegar a los arrendamientos, donde si bien es cierto tenemos una norma local, esa también establece que cuando existan cambios en las condiciones de los arrendamientos, vamos a tener que evaluar el valor presente de las cuentas por cobrar o pagar derivadas de esos contratos de arrendamiento. Por lo tanto, es muy importante considerar el efecto que podría tener eso sobre los estados financieros. Y finalmente, ya sobre el tema de lo que implica el desempeño, el elemento fundamental va a tener que ver con el reconocimiento de los ingresos. Porque puede ser que ciertas condiciones se hayan cumplido y que tengamos que reconocer el ingreso y sin embargo asociado a eso, hoy en día tenemos un montón de incertidumbres que tienen que ver con inclusive el tema de la percepción del dinero que implica aquello y obviamente nuestras normas locales se van a quedar pequeñitas cuando hablemos de esto y sin lugar a dudas vamos a tener que recurrir a la NIP 15 también para considerar aquellos aspectos. Pero como decíamos hace unos minutos, no solamente vamos a considerar el deterioro de valor de los activos o el impacto que estos
hechos podrían tener sobre alguna partida de los estados financieros, sino que también vamos a tener que evaluar la necesidad o de complementar o de modificar las revelaciones que tienen que ser presentadas conjuntamente los estados financieros. Revelaciones que por ahí tienen que ver con la gestión, las medidas, las políticas y los procedimientos que la entidad está aplicando para poder gestionar su riesgo de liquidez, o definir la naturaleza y nivel de riesgo para los diferentes instrumentos financieros que pueden verse afectados por riesgos de crédito, de liquidez o de mercado, o el impacto que pudiésemos tener derivado del incumplimiento o el posible incumplimiento de ciertos covenants o condiciones contractuales en los préstamos y acuerdos de financiación. Y el temita que vamos a ver hoy en particular tiene que ver con esto que se llama eventos ocurridos después de la fecha de preparación de estados financieros, que nosotros por ahí más habitualmente lo denominamos como hechos posteriores, y emergente de esta condición inclusive evaluar lo que es la vigencia de la hipótesis fundamental o el principio, como nosotros lo denominamos todavía, de empresa en marcha. Entonces, todas estas condiciones, como ustedes podrán ver, diversas, pues obviamente van a implicar un análisis específico al momento de preparar los estados financieros. En esta sesión en particular y por el tiempo que tenemos, nos vamos a concentrar especialmente en esto que son los hechos ocurridos después de la fecha de preparación de estados financieros y cómo inclusive esos podrían afectar esta condición que tiene que ver con el principio o la vigencia del principio de empresa en marcha. Entonces, quiero que vayan siguiendo este pequeño gráfico que tiene como base técnica la norma de contabilidad local número 2, que es exactamente idéntica a la NIC 10, para podernos definir cómo es que tenemos que analizar estos hechos y qué consideraciones vamos a implicar para definir cómo es que tenemos que tratar realmente el tema del COVID-19 en la preparación de los estados financieros. Vamos a concentrarnos en un primer ejemplo en aquellas empresas que cerraron al 31 de diciembre del 2019. Entonces, el 31 de diciembre del 2019 seguramente es la fecha última que abarca toda la gestión del año 2019 y que nosotros la podemos definir o la podemos nombrar como la fecha de preparación de estados financieros o también la fecha de corte para la preparación de los estados financieros. Pero no es que los estados financieros se preparan y se emiten ese mismo día, sino que normalmente nos vamos a dar cierto tiempo hasta que podamos emitir esos estados financieros. Por lo tanto, podría ser hipotéticamente que la fecha de emisión de esos estados financieros en una determinada empresa sea hoy, o podría ser, supongamos, el 15 de mayo del año 2020. Entonces, todos los eventos que pudieron haber ocurrido, relevantes por supuesto, entre la fecha de preparación de estados financieros y la fecha en la cual los estados financieros están listos para ser emitidos, a todos esos eventos se los conoce como hechos posteriores o hechos ocurridos después de la fecha sobre la que se informa. Entonces, todos estos eventos que pudieran haber ocurrido, pues seguramente tenemos que definir un tratamiento contable para esos hechos. Y el tratamiento contable para esos hechos implica básicamente, de acuerdo a lo que dice nuestra norma contable 2, por ejemplo, que los podemos clasificar en dos tipos, eventos del tipo 1 y eventos del tipo 2. En la norma internacional no se llaman tipos, se llaman hechos que requieren de ajuste y hechos que no requieren de ajuste, pero la terminología simplemente es la diferencia, la esencia de la aplicación de los criterios es exactamente la misma. Entonces, nos vamos a encontrar con que tenemos ciertos hechos que sí requieren ajuste. ¿Cuáles son los hechos que requieren ajuste? Las normas contables establecen que los hechos que requieren ajuste son aquellos eventos que hubieran tenido un origen, o si ustedes quieren, a la fecha de preparación de estados financieros, es decir, 31 de diciembre, ya se tenía un antecedente o ya se conocía que el hecho podía ocurrir y por lo tanto, cuando un tiempo después el hecho ocurre antes de que se emitan los estados financieros, ese hecho en esencia lo que está definiendo es básicamente el confirmar eventos que nosotros ya conocíamos que existían a la fecha de preparación de los estados financieros. Entonces, en esencia, estos hechos que requieren ajuste son eventos
que si ustedes quieren verlo de otra forma, solamente están confirmando, están ratificando ciertas condiciones que nosotros ya conocíamos al momento de preparar los estados financieros. En cambio, habrán otro tipo de hechos que los definimos como que son totalmente nuevos. Es decir, que al 31 de diciembre del año 2019 no teníamos ningún antecedente ni ningún conocimiento. Es más, ni siquiera teníamos una expectativa de que algo podía ocurrir y podía afectar en la situación financiera y el desempeño de una empresa. Entonces, a esos hechos que no tienen ningún antecedente, pero que podrían ser importantes, siempre pensando en los usuarios, para que ellos puedan tomar sus decisiones, a esos definimos como hechos que no requieren de ajuste, pero sí de una revelación mediante notas a los estados financieros. No se preocupen, no les saquen fotos a las diapositivas ni nada, les vamos a pasar el material completito una vez que terminemos nuestra sesión. Por favor, concéntrense en entender lo que estamos haciendo. Ya luego van a recibir el material para analizarlo con un poco más de detalle. Les vamos a poner hasta un ejemplito de cómo tienen que redactar las notas, por si acaso, pero eso les va a llegar sin ningún problema. Por favor, concéntrese solo en lo que tiene la lámina y en esa línea de tiempo que está ahí. Bajo esas condiciones, ahora yo me animo a preguntarles a ustedes. ¿El COVID-19 como hecho ha nacido antes del 31 de diciembre del año 2019? ¿O se ha generado recién en este periodo de tiempo antes de que las empresas emitan sus estados financieros? Y para que podamos responder a esa pregunta, voy a volver láminas atrás, donde precisamente nosotros analizábamos la cronología de este virus en el tiempo. Y obviamente, si vamos hasta el 31 de diciembre, vean, ni siquiera sabíamos que se llamaba COVID-19. Es más, la OMS ni siquiera le había dado un nombre a ese virus. Y eso, que en esencia era un conjunto de enfermedades de neumonía que habían aparecido en una determinada provincia de la China, no era otra cosa que una enfermedad que evidentemente llamó la atención porque muchas personas al mismo tiempo se estaban enfermando y el contagio aparentemente era a través de las mismas personas. Pero no había una condición en ese momento de que esto podía ser un efecto, no había un hecho, si ustedes quieren, que nosotros podríamos considerar hasta ese momento que podría afectarnos en los estados financieros. ¿Cuándo realmente este hecho empieza a afectar en las empresas en Bolivia? Empieza el 11 de marzo, cuando la OMS a nivel internacional declara al COVID-19 como pandemia y además, una semana después, el 17 de marzo, nuestro gobierno declara emergencia nacional y estado de cuarentena. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, este es un hecho posterior sobre el que ya teníamos algún antecedente, ya conocíamos que podía afectar, o es algo que se ha generado recién el año 2020. Y cuando respondamos a esa pregunta, seguramente diremos, estamos aquí, en un hecho sobre el cual no teníamos ningún antecedente de que podía afectarnos. Es más, ni siquiera conocíamos el nombre de COVID-19 cuando estábamos al 31 de diciembre del 2019 celebrando el Año Nuevo. Y sin embargo, la condición es que tenemos un evento que hoy puede estar generando efectos significativos sobre las operaciones de negocio. Entonces viene la pregunta, ¿las empresas que han cerrado al 31 de diciembre del 2019 tienen que hacer algún ajuste producto de esta pandemia? Y la respuesta seguramente es no. De acuerdo con las normas que están ahí abajo, norma contable número 2 y NIC 10, no necesitamos hacer ningún ajuste. Sin embargo, sí necesitamos, si ustedes ven la diapositiva, hacer una revelación, porque ya sea favorable o desfavorable, seguramente el conjunto de hechos que van a implicar estas medidas de carácter económico y social que están emitiendo los gobiernos van a terminar afectando el desempeño normal de las empresas. Y en esa condición, pues seguramente nos tenemos que dar cuenta que ese efecto, cuando sea muy significativo e inclusive se ve afectada la condición de empresa en marcha, pues seguramente ya no solamente voy a tener que revelar, sino algo más tengo que hacer.
Y en ese momento, pues seguramente tengo que ponerme a pensar, ¿y qué es lo que las normas contables definen que tengo que hacer cuando tengo problemas con esta condición de empresa en marcha? Y en ese momento nos vamos a preguntar y diremos, en Bolivia tenemos la norma de contabilidad número 1, que son los principios generalmente aceptados, que definen básicamente la condición de que los estados financieros se preparan asumiendo que las empresas están operando y van a continuar operando en un futuro previsible, que no tienen la intención, la necesidad, ni tampoco la obligación de cerrar o cortar sustancialmente el volumen de sus operaciones. Y esto está tal cual, primero en el marco de conceptos de las NIF y también en la NIF número 1, cuando lo definen ya no como principio, sino como una hipótesis fundamental. Pero con la particularidad de que además en esa NIC número 1 nos dicen que las empresas tienen la obligación de evaluar esa condición de empresa en marcha y que ese futuro previsible evidentemente implica evaluar aspectos cuantitativos y cualitativos que seguramente llegarán hasta 365 días después de que los estados financieros se hayan preparado. Es decir, mínimamente tenemos que considerar los 12 meses siguientes a la fecha de preparación de los estados financieros para evaluar esta condición de empresa en marcha. Licenciado ¿Estamos Lauro bien en Orlando, tiempo, Orlando? sí, justo ya se va a cortar en